Hola a todos, somos Laura González Díez y Mariché Navio Navarro, ambas profesoras de la Universidad de San Pablo, y en este vídeo vamos a hacer un recorrido por los resultados que hemos tenido en una investigación que pretende analizar cuáles son las narrativas de consumo móvil de contenidos periodísticos por parte de los periódicos españoles. En este caso concreto vamos a analizar cuál es el uso que La Vanguardia, el periódico español, hace sobre las historias con Accelerated Mobile Pages. Bien, antes de conocer los resultados de la investigación, me gustaría hacer una pequeña introducción alrededor de cómo se genera esta tecnología. Bien, como sabemos, desde 2015 todas las redes sociales, además de Google, están haciendo un gran esfuerzo y una gran cantidad de lanzamientos para conseguir posicionarse como principal vía de acceso al contenido periodístico. En este sentido, Google detecta que uno de los principales problemas que tienen los usuarios para acceder al contenido a través de sus dispositivos móviles es precisamente la velocidad de carga de estos contenidos y la generación de ciertos problemas de usabilidad cuando acceden con smartphone o con tableta a consumir contenidos de cualquier web. Y en este contexto decide lanzar, en conjunto con un gran número de editores de todo el mundo, el proyecto AMP o Accelerate Mobile Page. Este proyecto lo que pretende es generar un lenguaje basado en el HTML, que se denomina AMP-HTML, que cuando es usado por cualquier tipo de web genera una versión ligera de cada una de las páginas que, eliminando elementos como el CSS o como el JavaScript, genera una nueva página mucho más simplificada donde se carga muy rápido tanto el texto como las imágenes y los vídeos, lo que permite a los usuarios directamente no tener que esperar para que se carguen estos contenidos una vez que acceden a cualquier tipo de resultado generado con AMP dentro del buscador de Google. Para identificar cuáles son los resultados que se utiliza la tecnología AMP, simplemente si accedemos con nuestro dispositivo móvil a Google, vamos a encontrar que algunos de esos resultados incluyen el iconito del rayo. Eso significa que son resultados que se han generado a través de esta tecnología. Pues bien, en 2018 el proyecto AMP avanza y lanza las AMP Stories, que también se han llamado Web Stories, Stamps o directamente AMP Stories, Accelerated Mobile Page Stories. Lo que pretende este lanzamiento es generar una tecnología que permita a los medios de comunicación utilizar las narrativas, el lenguaje y el diseño propio de las stories que se están utilizando en distintos tipos de redes sociales como Instagram o Snapchat para poder generar sus contenidos periodísticos en estos nuevos lenguajes, pero con la salvedad de que estas stories no van a ser consumidas en aplicaciones móviles cerradas o en redes sociales, sino que se pueden consumir directamente en la web abierta, accediendo a ella a través del navegador de Google. Pues bien, en España el primer periódico en utilizar estas AMP Stories es La Vanguardia. Es por eso que hemos seleccionado este medio concreto para ver cuál es el uso que se hace de las mismas. Pues bien, La Vanguardia comienza en abril de 2018 a lanzar sus historias visuales o sus AMP Stories, de manera que desde abril de 2018 hasta mayo de 2019 lleva a cabo un total de 62. Están recogidas en un repositorio concreto que en un subdominio genera la propia Vanguardia. Sin embargo, se abandona el uso de estas MP Stories por parte del periódico hasta prácticamente octubre de 2019, donde en lugar de llevar a cabo historias de AMP, centran todos sus esfuerzos en la creación de una aplicación móvil cerrada que denominan Van Stories, donde empiezan a colgar todos estos contenidos. Esta aplicación, que está disponible tanto para Google Play como para App Store, es decir, tanto para Android como para iOS, lo que permite es que todas las historias que van generando con esos contenidos periodísticos estén disponibles en una app cerrada de La Vanguardia. De hecho, desde octubre de 2019 hasta diciembre de 2019, en solo un mes y medio, generan más de 220 historias visuales. Pero abandonan esto en 2019 y vuelven a crear esta historia en formato AMP, es decir, para la web abierta. De manera que desde diciembre de 2019 hasta la actualidad generan otra página donde podemos ver el repositorio de todas las historias que han utilizado a través de la tecnología AMP.
Una idea que se nos genera a través de la propia lectura de la declaración de intenciones que tiene La Vanguardia con estos lanzamientos de las stories, es que realmente cuando La Vanguardia plantea este lanzamiento tiene una línea editorial muy concreta y un objetivo muy concreto. En cuanto al objetivo, podemos ver en el propio nombre que indican en la aplicación para Google Play que se trata de noticias generadas para la generación Z, es decir, que se utiliza una narrativa eminentemente visual para poder captar a esta generación en lo que es el consumo de contenido periodístico. Pero en cuanto a su línea editorial, nos indican sobre todo que se trata de La Vanguardia Stories como aplicación o como historia en términos generales, se trata de un lugar dedicado sobre todo a personas con ese ánimo de transformar el mundo en algunos aspectos concretos como son el feminismo, la lucha por la homofobia, la lucha contra el cambio climático o las fake news, entre otros. Pues bien, desde esta perspectiva, y entendiendo que La Vanguardia es el primer medio de comunicación en crear estas historias, esta investigación se centra a través de un análisis de contenido de todo el universo de historias creadas hasta el momento en analizar aspectos a través de distintas variables y categorías de análisis relacionadas con el tipo de contenido que se generan en estas historias, el uso de la imagen, el uso del color, los distintos usos tipográficos y el uso de elementos multimedia. Lo que hemos realizado en un total de 108 historias hasta que se empiezan en abril del 2018 y terminan en la actualidad. Pues bien, si atendemos al contenido, uno de los primeros aspectos realizados es precisamente la sección a la que pertenecen la mayoría de estas stories, de manera que nos permite saber cuáles son los tipos de contenido que el periódico considera óptimos para generar estas historias. Y vemos que uno de los primeros contenidos están relacionados con la sección de la cultura y sobre todo temáticas de cine y televisión, como podemos ver aquí. Además, una de las secciones que contienen también un mayor número de historias es la sección vida, donde encontramos stamps o encontramos stamp stories relacionadas sobre todo con temáticas como la ciencia, la tecnología o la salud. De hecho, esta es la sección que más importancia tiene dentro de la story. También encontramos secciones como la política, donde podemos ver aquí cuáles son los ministros, por ejemplo, de Pedro Sánchez, o información internacional. Pero sobre todo se centran en ciencia, tecnología, salud, como sección vida, y en la sección cultura. Si atendemos específicamente a los temas concretos, vamos a ver que se trata sobre todo de temas de cine y televisión, donde vemos pues sobre todo informaciones relativas a estrenos, tanto en televisión como en cine. Son historias eminentemente visuales, con ilustraciones, fotografías promocionales que por lo general hacen las propias películas, las propias producciones audiovisuales, y no se hace con ello un tratamiento muy profundo de las informaciones. Simplemente se hacen sinopsis, se hablan de los personajes para fomentar un poco el conocimiento del usuario de esos estrenos. En segundo lugar, encontraríamos la temática de astronomía y espacio, donde se explican, sobre todo con ilustraciones y con infografía aparentemente interactiva, muy breve y con información muy visual, algunos aspectos técnicos complejos sobre pues, tanto la astronomía como el espacio. Esto permite que realmente exista un ánimo bastante divulgativo por parte de la vanguardia a la hora de querer explicar de una manera sencilla a esta generación pues, cualquier tipo de información relacionada con acontecimientos venideros astronómicos. En tercer lugar, tendríamos también stories que están centradas sobre todo en temas de fútbol, ya que más que dentro de todos los deportes, la mayoría son stories dedicadas a este deporte, donde también vemos que hay un uso de la imagen muy importante, hay un gran cuidado también de las ilustraciones y de los montajes fotográficos, pero no se hace un tratamiento profundo de la información. Uno de los temas que también nos llaman especialmente la atención es el tema del coronavirus, para el que se han dedicado un gran número de información, un gran número de piezas informativas con formato stamp, y que además, tanto por el número de recursos utilizados como por el tratamiento de la información, consideramos que han tenido un especial valor en cuanto a la generación de historias.
Hay muchas historias que se generan ad hoc en 3D utilizando infografía. Aquí podemos ver otra de ellas. Se utiliza la interactividad, se generan también un gran número de ilustraciones, lo que permite que realmente se generen historias muy atractivas que pretenden explicar al lector aspectos que han podido resultar durante los primeros meses de la pandemia ciertamente complejos para una audiencia como esta. Tenemos también, y en quinto lugar, el uso de acontecimientos históricos o cumpleaños o aniversarios como stories de importancia, como podemos ver aquí. En términos generales, si hacemos una valoración sobre el diseño que se están haciendo, sobre el diseño que se utiliza para estas stories, pues podemos ver que la mayoría de ellas no superan los 11 frames de media, aunque sí que es cierto que encontramos algunos casos concretos en el que hay más de 30 frames o algunos en el que hemos encontrado solo uno o dos frames, donde además la carga textual es bastante pequeña. En la mayoría de las piezas encontramos que solo existe un titular o un número muy bajito de líneas de composición, de líneas de texto, de manera que hemos encontrado un número medio de líneas de texto por pantalla de 5 y titulares con no más de 7 palabras de media. En pocos casos hemos encontrado texto adicional a los propios titulares y estas propias líneas de composición. Además, en todas ellas se utiliza un tipo de tipografía de palo seco con negrita en caja baja y muy condensada, con un titular centrado en la parte inferior de la pantalla. Como podemos ver en estas stories que como he ido enseñando anteriormente, todas las imágenes, o sea, todos los frames incluyen imágenes, la mayoría estáticas, pero otras en movimiento. Y son imágenes full screen, muy cuidadas, donde en primer lugar hemos encontrado el uso de fotos, en segundo lugar el uso de ilustraciones y en tercer lugar el uso de infografía. Destacan en todas ellas el uso de fotomontaje bastante cuidado. El color predomina en todas los frames y predomina sobre todo el uso del blanco sobre o sea, el texto en blanco sobre todas estas imágenes. Y en lo que respecta al uso del material multimedia, hemos encontrado un uso de vídeo muy escueto, con transiciones generalmente que se centran en el uso de movimiento en la parte de los textos y en el uso del zoom in y el zoom out para hacer creer al usuario que el frame es interactivo. Pues bien, esperamos que esta presentación haya resultado de agrado y quedamos a vuestra disposición para cualquier duda que pueda surgir a través de los mails que tienen en pantalla. Muchísimas gracias.